Muy buenos días. Hoy día vamos a continuar ya con una nueva parte de lo que es magnetostática. Vamos a hablar ahora de lo que son los campos magnéticos ya directamente en la materia. Entonces, para eso vamos a comenzar analizando lo que es la interacción entre un campo magnético y básicamente un lazo de corriente, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que fundamentalmente, por ejemplo, si tenemos nosotros, ¿no? Un campo magnético, digamos que tenemos, ¿no? Una corriente filamentaria aquí y sobre el eje Z, alrededor de la cual se genera un campo magnético, este B1, ¿no? Que está puesto aquí en la figura. Y tenemos otra corriente a través de este lazo, ¿no? De este lazo rectangular. Entonces, lo que nosotros básicamente vamos a ver es que sobre el lazo rectangular aparece una fuerza. Sí, entonces habíamos visto la clase anterior, ¿no? Justamente por esta relación, ya I de L cruz B. Entonces, en este sentido, ¿no? Si nos fijamos en esta parte de aquí, por ejemplo, aquí en este punto A hay más fuerza que en el punto B y un poco más de fuerza que en el punto C, ¿no es cierto? Siendo este lado de aquí, este de aquí, y el campo disminuye con el inverso del radio, ¿no? Tal como sabemos, ¿no? Donde la distancia radial sería medida desde el eje Z. Entonces aquí habría diferente fuerza, ¿no? Esta fuerza de aquí se va a replicar idéntica acá abajo, ya por la simetría que existe, pero en dirección contraria. De manera que si sumamos la fuerza, habíamos encontrado que la fuerza neta es cero. ¿Ya? Eso habíamos visto en la clase anterior y habíamos visto que simplemente esos, esos lados no aportan con fuerza, ¿no? Y simplemente la fuerza aparece en el eje X debido a que no hay una compensación de la fuerza, ¿no? En este eje de aquí, en la corriente que sube con la corriente que baja, porque aquí el campo magnético es más intenso que acá y por lo tanto hay una diferente fuerza, ¿no? Si el campo magnético fuese uniforme en todo el espacio, la fuerza neta sería cero, básicamente, ¿no? Porque se compensaría la fuerza que se ejerce sobre este lado con la fuerza que se ejerce sobre este lado. Ahora, eso con respecto a fuerzas, ¿no? Entonces, la primera conclusión que sacamos es que si el campo no es uniforme, ¿sí? Puede existir una fuerza, ya tal como en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si bien las fuerzas sobre estos ejes, sobre estos lados de aquí, el lado 2 y el lado 4 se compensan, porque las corrientes son paralelas, ¿no? Y en dirección contraria, ¿sí? Entonces las fuerzas van a ser iguales y en dirección contraria. En los lados uno y 3 no se compensan, ¿no? Porque aquí la fuerza va a ser más intensa que acá, ¿ya? Porque aquí, ¿no es cierto? La fuerza, el campo disminuye con la distancia, por ejemplo, D, y aquí disminuyendo con la distancia que sería D más A, donde D más A sería toda esta cosa de acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nos fijamos en la fuerza, en los diferenciales de fuerza, igual, ¿no? Por este mismo ejemplo, este diferencial de fuerza A está en la posición R sub A, este diferencial de fuerza B está en la posición R sub B, y este diferencial de fuerza C está en la posición R sub C. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? R sub A cruz DF nos va a dar un torque, por ejemplo, en una dirección, ¿ya? Y eso lo vamos a analizar acá, ¿no? Entonces, en el deber ustedes, por ejemplo, se habrán fijado, ¿no? Si aquí tienen una corriente, sí, digamos, ¿no? Acá tienen un campo magnético que le podríamos dibujar así, ¿no? Ya. Entonces, supongamos que esas son las líneas de campo magnético, ¿no? Entonces, en las líneas de campo magnético, lo que nosotros veríamos es básicamente, ¿no? Un campo magnético que va a estar más o menos así. ¿Sí? Esas van a ser las líneas de campo magnético. Entonces, ¿no?
Cuando veamos la interacción entre las líneas de campo magnético B y las diferenciales de corriente, van a aparecer un torque, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿no? Si la corriente está, por ejemplo, aquí a la derecha, ¿sí? Y en este punto el campo magnético está hacia adentro, es decir, ortogonal a esta cosa, ¿sí? Y cruz B, ya entonces nos daría así, ¿no es cierto? La I para acá, ¿sí? El campo magnético hacia adentro, ¿ya? Y cruz B nos da un diferencial de fuerza para acá, ¿sí? Eso en este punto, ¿no? Entonces, sobre estos puntos va a haber un diferencial de fuerza para acá arriba, ¿ya? Sobre el punto de aquí, ¿sí? Va a haber, en cambio, va a ser lo contrario, ¿no? En ese punto, en cambio, el que nosotros vamos a tener es una corriente I, por ejemplo, que va a estar para acá, ¿sí? El campo magnético va a seguir, supongamos, para adentro, ¿sí? Y el diferencial de fuerza va a estar para el otro lado. Ya, entonces, desde este punto de vista, este diferencial de fuerza está para el lado contrario que este, ¿no? Entonces, estos dos diferenciales de fuerza están en dirección contraria. Ahora, supongamos que nosotros analizamos el torque, ¿sí? Si analizamos el torque, por ejemplo, nosotros tendríamos esto, ¿no? Este diferencial de fuerza, por ejemplo, está aplicado en esta posición de aquí, ¿sí? Y este diferencial de fuerza está aplicado en esta posición de acá. Ya, de manera, ¿no? Que el torque R cruz dF nos va a dar un diferencial de torque, por ejemplo, hacia acá, ¿sí? ¿Sí? R cruz de F, ¿no es cierto? Nos da un diferencial de torque hacia este lado. Entonces, este sería el diferencial de torque. ¿Sí? Mientras que el otro, ya, el R cruz de F nos va a dar un diferencial de torque que va a estar hacia acá. ¿Sí? Va a estar hacia acá, ¿no es cierto? Y entonces cuando se calculan los diferenciales de torque, estos diferenciales de torque no necesariamente se van a anular, ¿sí? Porque básicamente lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Tenemos fundamentalmente, por ejemplo, si nos fijamos en el eje de este sistema, ¿no? Sí, si nos fijamos en el eje de este sistema, por ejemplo, así, sí, simplemente nos fijamos en el eje. Esto ha sido línea. Ya, lo que nosotros veíamos es que, sí, es que aparece un diferencial de fuerza, sí, aparecen dos diferenciales de fuerza, ¿no? Un diferencial de fuerza que está en esta dirección hacia arriba y el otro diferencial de fuerza está en la dirección hacia abajo. Entonces, ¿no? Si nos fijamos en el eje, por ejemplo, si decimos, supongamos que esto puede girar alrededor de su propio eje, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el eje y decimos, eh, este es el eje, ya, alrededor de ese eje, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir? La una fuerza le trata de subir hacia arriba y está a la derecha, y la otra fuerza le trata de subir le trata de bajar y está a la izquierda, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en ese eje, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Que podríamos suponer, por ejemplo, que en este lado, ¿no es cierto? Caramba, hay una posición así, ¿no es cierto? Sí, hay una posición, por ejemplo, aquí, y este punto está en una posición, y este otro punto está en una posición acá. ¿Ya? Entonces, cada uno está en una posición opuesta, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el torque,
El un torque le va a tratar de girar en esta dirección, ¿no es cierto? Y el otro torque también le va a tratar de girar en esta dirección. Sí, ambos torques, si nos fijamos en estas líneas, ambos torques están exactamente en la misma dirección. Este serían los diferenciales de torque que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si suponemos que estas fuerzas son iguales y opuestas, la diferencial de fuerza, la fuerza neta va a ser cero, ¿no? Pero el torque va a existir, ¿sí? Es decir, básicamente va a existir un torque, ¿no? Que va a hacer que esta cosa gire hacia acá, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Hasta dónde va a girar? Sí, ¿hasta dónde va a girar eso? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a girar eso? Si nos fijamos nosotros en el lazo de corriente, ¿no es cierto? Este es el lazo de corriente. Nosotros podríamos decir, ¿no? Ese lazo de corriente se va a poder representar como si fuese, ¿sí? Un momento dipolar magnético. Entonces, ese momento dipolar magnético está en presencia de un campo externo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Si aquí tenemos nosotros nuestro lazo de corriente, ¿ya? Y tenemos que estar representado por un dipolo magnético, ese dipolo magnético siente una fuerza, ¿no? De un campo magnético externo. Y aquí es donde decimos aparece un torque, ¿no? Un torque que estaría así. Ese sería ya el torque neto, ¿sí? Entonces, el torque neto, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de girarle a este campo, a este dipolo magnético en esta dirección, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Esto básicamente es como tener dos imanes, ¿sí? El un imán representado por el dipolo magnético, ¿sí? Y el otro imán representado por el campo magnético B. Entonces, ¿cuándo aparece el torque? ¿No es cierto? Cuando los dos imanes están en dirección contraria. Básicamente, cuando este de aquí está en una dirección diferente a este. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Donde no existe torque, cuando este campo magnético, ¿sí? Gira y se alinea con este. Es decir, ¿no es cierto? Cuando toda esta cosa, ¿no es cierto? Estaría así, ¿sí? Estaría así vertical, por ejemplo, ya. La corriente va a estar circulando así, el dipolo magnético va a estar hacia adentro, alineado completamente con el campo magnético, ¿sí? Alineado completamente con el campo magnético. Cuando tenemos este caso, el torque neto aquí va a ser cero, ¿sí? Entonces, ¿no? De lo que sacamos de este ejercicio de aquí es que básicamente aparece un diferencial de fuerza, ¿no es cierto? Que genera un torque, ¿sí? Si sumamos todos los diferenciales de fuerza, aparece una fuerza neta solamente cuando el campo es no uniforme. Varía de un punto en el espacio a otro, ¿no? Mientras que el torque aparece sea el campo uniforme o sea el campo variable. Aparece un torque, ¿no? Porque aquí básicamente estos diferenciales de fuerza que antes se anulaban, ahora van a generar un torque que se suma alrededor del propio eje del cuerpo. Y ahí es fácil verlo, ¿no? Y lo mismo va a pasar alrededor de cualquier otro eje, ¿ya? Entonces, los lazos de corriente, ¿no es cierto?, generan fuerzas y torques, ¿sí? Se puede deducir, ¿no es cierto? Y se puede decir, por ejemplo, yo tengo una corriente aquí, ¿sí? Un lazo de corriente, ¿ya? A este lazo de corriente, digamos, yo le voy a generar una cuadrícula. Es decir, ¿no es cierto? Tengo yo un lazo de corriente, ¿sí? Y yo voy a hacer una cuadrícula aquí, ¿ya? Se va a hacer, por ejemplo, se va a dibujar una cuadrícula, ¿ya? Y en esa cuadrícula, por ejemplo, yo voy a suponer que si sobre este lazo de corriente circula una corriente y en cada uno de estos lazos pequeñitos de corriente también circula una corriente I, ¿sí? En todos estos lazos está circulando la misma corriente.
¿Ya? De forma, ¿no? Que si nos fijamos en un lazo común, por ejemplo, ¿no? En un lazo común, por aquí está subiendo una corriente I y por acá está bajando la misma corriente I. De manera que en el lado común, la corriente neta es cero. ¿Sí? Y la única corriente diferente de cero es en los lazos que no tienen un vecino al lado, es decir, las corrientes que están en los extremos. ¿Sí? ¿Para qué hago eso, no es cierto? Para poder analizar este lazo macroscópico como un conjunto de lazos microscópicos. ¿Sí? Entonces, en cada lazo yo puedo calcular la fuerza. ¿Ya? Y entonces la sumatoria sobre todos estos lazos de fuerza o de torque va a ser la fuerza o el torque neto sobre todo el lazo exterior de color azul. Entonces, si hago eso, ¿no es cierto? Es lo que está representado aquí. Entonces, aquí tenemos lazos de corriente. Yo puedo calcular la fuerza, ¿sí? Y la fuerza se puede calcular, ¿no es cierto? Como esta fuerza, como este lazo es de tamaño microscópico, se puede aproximar el campo en una aproximación lineal. ¿Sí? Entonces el campo en la posición R' simplemente es el campo en la posición R más, ¿no es cierto? Más la variación del campo, es decir, en una serie, ¿no? Simplemente lo que se dice es esto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si yo me fijo aquí, ¿no es cierto? Y digo, por ejemplo, voy a coger un lazo de estos, ¿no? Sí, voy a coger un lazo de estos y digo, por ejemplo, tengo este lazo de corriente así, ¿ya? Y entonces en ese lazo de corriente, ¿no es cierto? Yo tengo una corriente aquí y, ay, sí, yo tengo una corriente y aquí así. Y entonces supongamos, ¿no? Que digo, por ejemplo, aquí tengo la posición X, aquí tengo la posición X más de X. ¿Sí? Y entonces yo podría decir, ¿no es cierto? Una función en X más de X, en una aproximación de primer orden, ¿no? No es nada más que la función en X más, ¿no? Bueno, 1/1 factorial de la derivada de f con respecto a x evaluada en x por delta x. Ya, esa es una aproximación lineal, ¿no? Y esto si hago lo mismo, ¿no? Para una función que depende de x, y z, lo que nos va a quedar, ¿no es cierto? Es que la función en r más delta r, ¿sí? No va a ser nada más que la función en r, ¿ya? Más, ¿sí? Más, ¿no es cierto? 1/1 factorial, en este caso, de la derivada de f con respecto a x por dx, más la derivada de f con respecto a y por dy, más la derivada de f con respecto a z por dz. Y eso simplemente se transforma, ¿no? En delta r punto el operador nabla de f. Sí, eso simplemente, ¿no? Tomando en cuenta que cada una, como esta función escalar, digamos, ¿ya? Depende de x, y, z, entonces esto es, ¿no es cierto? La sumatoria de las tres derivadas, f con respecto a x de x, f con respecto a y de y, f con respecto a z de z. Sí, las tres derivadas, ¿no? Y al darnos cuenta esto es simplemente esta cosa de aquí. Ya, donde este dr no es nada más, ¿no es cierto? La variación de la posición entre este punto final y este punto de aquí. Lo mismo yo puedo hacer acá, ¿no es cierto? Si digo, tengo dos puntos R' y el punto R, sí, el campo en R' no es nada más, ¿no? Que el campo en R más 1/1 factorial de R' menos R, que es el delta R punto nabla de la función, en este caso vectorial. Sí, si hacemos esto, ya, y reemplazamos acá sobre uno de estos lazos pequeñitos, ¿no es cierto? Esta integral es casi como una sumatoria, ¿sí? Y esta integral se puede simplificar, ¿no? Entonces, recordando que la integral de j por db es cero, porque las corrientes, ¿no es cierto? Porque la divergencia de j es cero, recuerden esto, ¿sí? Como la divergencia de j es igual a cero, esta integral es cero, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando me doy cuenta de esto, esta cantidad de aquí depende de la posición R, no de la posición R'. Entonces, ¿no? Al multiplicar J de R' cruz B, donde esta B es constante, sí, esta B constante puede salir afuera y nos va a quedar una integral de este tipo. ¿Ya? Lo mismo nos va a quedar en este término, en R punto nabla de BR, solo en R, ¿no? ¿Sí?
De manera que todos estos términos que dependen solo de R nos va a quedar integrales de J por integrada en todo el volumen. ¿Ya? Y esas integrales van a ser cero, ¿no? Y la única integral que va a quedar diferente de cero es la que corresponde a este término, a R'. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden demostrar fácilmente que con este reemplazo en esta ecuación de la fuerza se simplifica y nos queda así. ¿Ya? Y esto simplemente, eh, se puede reescribir, ¿no es cierto? Y se puede decir entonces, este J cruz, ¿no? R' punto nabla de B, ¿ya? Se puede reescribir, ¿sí? Se puede reescribir, ¿no? El nabla punto B puede salir afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas derivadas, ¿no es cierto? Por el B simplemente no dependen de R', porque este campo depende de R y este nabla es una función de R, no de R'. Entonces todo esto se puede expandir, ¿no? Todo este producto cruz se puede expandir, ¿sí? En forma de sumatorias, ¿ya? Y se puede sacar de aquí y se puede ver que la fuerza se puede ver que es así, ¿sí? Donde aquí, bueno, voy a ponerles explícitamente, de pronto no se deberán de recordar, aquí está la convención de suma, ¿no? ¿Sí? Índices que se repiten se suman, ¿ya? Es decir, básicamente está esto, ¿no? ¿Sí? Siendo m simplemente esta cantidad de aquí. Entonces no es muy difícil, ¿no? Expandir esto para llegar acá. ¿Sí? No es muy complicado, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Siempre que exista una variación, este nabla indica variación, ¿no? Siempre que exista una variación del campo magnético, va a aparecer una fuerza sobre el dipolo. ¿Ya? Y entonces, esta fuerza, ¿no es cierto? Este K indicaría, ¿no? Mx por Bx, My por By, Mz por Bz, ¿no? Sí. Ahora, si el dipolo magnético es una constante, es decir, que no depende de la posición, puede entrar dentro de la integral y esta es la forma común en la que se representa la fuerza, ¿no? Es el gradiente del dipolo magnético punto el campo. Entonces, este gradiente es lo que nos va a dar la fuerza, ¿no? Sí, entonces nuevamente, ¿no? Si M y B son paralelos, ¿sí? Esta fuerza, por ejemplo, va a ser máxima. En cambio, si M y B forman un ángulo recto, este producto va a ser cero y básicamente la fuerza va a ser cero, ¿no? Entonces, la fuerza es máxima cuando M y B son paralelos. Sí, por ejemplo, ¿no? Ahora, si esa es la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es muy parecida a la fuerza hecha por un dipolo. Sobre un dipolo, si ustedes recuerdan, ¿no? Un dipolo igual, ¿no? Que el dipolo no dependa de la posición, ¿sí? El dipolo sea una cantidad constante, esta es la fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza de un dipolo eléctrico, ¿no? En presencia de un campo eléctrico externo es esta, ¿no? Y es una fórmula muy semejante a esta fuerza de acá, ¿sí? Es muy parecida, ¿no? Ahora, ya calculada la fuerza, ¿sí? Ya calculada la fuerza, por ejemplo, aquí se puede calcular, por ejemplo, la interacción entre dos dipolos, claro, entre dos dipolos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el dipolo 1, ¿sí? Y aquí tenemos el dipolo 2. Ya, este dipolo 1, ¿no es cierto?, genera un campo magnético dipolar que no está dibujado aquí, y básicamente este es el campo magnético dipolar en el sistema internacional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿no? La fuerza que aparece sobre el dipolo 2 estrictamente va a ser así, ¿ya? ¿Sí? Va a ser así, ¿sí? Y entonces, bueno, de hecho no va a ser así, ¿no? De hecho va a ser así. Pongámosle, corrijamos esto. Sí, va a ser así, ¿no? Vamos a suponer que es esta, ¿ya?
¿sí? Porque estamos suponiendo que el dipolo magnético M2 es constante y no varía con la posición, ¿no? Entonces, esta va a ser la fuerza, ¿ya? Si reemplazamos este campo uno aquí, ¿sí? Y hacemos el, la operación Nabla, ¿ya? Entonces, me van a quedar, ¿no? Unos productos entre M2, M1 y M2 y L. Y básicamente se puede expandir a todo esto, ¿no? Y esta va a ser la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aparece ya? Aparece una fuerza producto, ¿no? M2, M1, ¿sí? M1R, donde R es obviamente la posición relativa entre M1 y M2, ¿sí? Ya que esa es la posición R, ¿no? Donde está actuando el campo. Entonces, ¿qué es lo que vemos primeramente de aquí, ya? La fuerza depende del cuadra, decrece con la cuarta de la distancia, ¿sí? Aparece una fuerza, ¿no es cierto?, en estas direcciones, por ejemplo, ¿ya? O de estos valores. ¿Cuándo la fuerza es nula? ¿Cuándo esta fuerza es nula? Imaginémonos, ¿cuándo esa fuerza es nula? ¿Cuándo esa fuerza es nula? Analicemos, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos, por ejemplo, tenemos dos dipolos? Ya supongamos que aquí tenemos el dipolo uno. Así, sí. Supongamos que aquí tenemos el dipolo uno, ¿ya? Y acá tenemos el dipolo 2, ¿sí? Entonces, digamos, ¿no es cierto? Este es M2, ¿ya? Este de aquí es M1, ¿sí? Y aquí dibujamos, ¿no? La posición relativa. Y aquí dibujamos la posición relativa L. ¿Ya? ¿Cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería la fuerza? Vamos a ver, ¿no? Sí, como todos, por ejemplo, digamos que este sea, ¿no? Este sea, por ejemplo, el eje Z, ¿sí? La dirección Z, ¿no? Entonces, si esa es la dirección Z, nosotros podríamos decir, ya, todo esto está en la dirección Z, ¿sí? Y simplemente me da, ¿no es cierto? M1 por M2, ¿sí? M1.R, que todo esto es M1, ¿ya? Entonces, si hacemos todo esto, ¿no es cierto? Y supongamos que en magnitud, por ejemplo, la magnitud de M1 sea igual a la magnitud de M2. ¿Cuánto nos da esta fuerza? ¿Cuánto nos da esta fuerza? ¿Cuánto nos da esa fuerza? ¿Qué nos daría, cierto? Nos daría M1.M2, ¿sí? Entonces, como M1 y M2, ¿no es cierto? Están en la misma dirección y tienen, eh, hmm, porque esto no sé, porque esto no sé, caramba, vamos a ver. Hmm, ok, ¿no? Si M1 y M2, ¿sí? Están en la misma dirección,
¿no es cierto? Y valen lo mismo. Esto de aquí básicamente sería igual, ¿no? A, podemos ponerle así ya, a m cuadrado, ¿ya? Y todo esto va a estar en la dirección z, ¿no? Entonces este me va a dar m cuadrado en la dirección z, esto me va a dar m cuadrado en la dirección z, esto me va a dar m cuadrado en la dirección z, y esto me va a dar 5m cuadrados en la dirección z, ¿ya? Entonces aquí nos dan, ¿no es cierto? 1 y 1, 2, menos 1 es menos 1, o más 1 y menos 5 es, este me va a dar por menos 4m cuadrado, es decir, esto me da así, ¿sí? Y entonces la fuerza es atractiva, ¿sí? Entonces, ¿no? Tienen un dipolo aquí, ya tienen otro dipolo acá separados una distancia r, y la fuerza que siente este de aquí, debido al campo de este de acá, sí, recuerden, ¿no? Esta es la fuerza ejercida por M1 sobre M2, esta era la fuerza de acá, ¿sí? Es una fuerza atractiva. Eso quiere decir que el dipolo que está acá arriba es atraído por este de acá, ¿sí? Entonces, ¿no? Ustedes tienen dos imanes separados una distancia r, tal como se ve allí, ¿sí? Y este imán lo que va a sentir, ¿no? Es una fuerza debido a este imán, que básicamente son dos dipolos, ¿no? Y la fuerza va a ser atractiva, ¿ya? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando los dos dipolos, digamos, estén así, por ejemplo? Supongamos, ¿no? Un dipolo aquí, ¿ya? Y el otro dipolo acá. Y digamos una posición relativa a R que sería esta. ¿Ya? Y supongamos que este eje le llamamos el eje X. ¿Cuánto valdría la fuerza en este segundo caso? Que hace M1 sobre M2. ¿Cuál sería la fuerza? Igual, ¿no? M1 igual a M2, ¿ya? En magnitud, ¿no? Y esto es que valgan M. ¿Cuánto sería esta fuerza? Solo el primer término. Ya. Entonces, ¿no? M1.M2 es obviamente diferente de cero, si es, de hecho es negativo, ¿no es cierto? M1.R es 0, M1.R es 0, ¿no es cierto? Y estos son 0, y entonces solamente habría este término, ¿sí? Y esto nos daría entonces, sí, esto nos daría M cuadrado, ¿no es cierto? Y este nos va a dar en la dirección negativa, ¿sí? Nos va a dar un menos, y R va a ser, ¿no es cierto?, el eje X, entonces nos va a dar menos en la dirección X. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Sí? Quiere decir, ¿no es cierto?, que este dipolo, es decir, este imán, este dipolo magnético, ¿sí?, siente una atracción para acá. Ya es una fuerza atractiva, ¿no? En cambio, si estuviese en la misma dirección, va a ser una fuerza repulsiva. Si este dipolo M2, por ejemplo, le cambio, ¿no? Y le alineo con M1. Eso con respecto a la fuerza, ¿sí? Eso con respecto a la fuerza, ¿no es cierto? Sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos, por ejemplo, todas estas cantidades, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, así, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de estos y vamos a ver en qué dirección estaría la fuerza, ¿no? Y por qué.
¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que tenemos estos dipolos magnéticos, ¿no? Todos separados una distancia r, ¿sí? Nada más cambia su dirección, ¿ya? Este campo, este dipolo, ¿no es cierto? Con este dipolo, cuando r está ortogonal, ¿sí? Y analizamos, ¿no? ¿Sí? Como r es ortogonal a m1 y m2, obviamente desaparece este término, desaparece este, ¿no es cierto? Y este es de acá, ¿no? Y básicamente nos queda este de aquí, ¿sí? Y si M1 y M2 están alineados, ¿ya? La fuerza está en la dirección de R. Y si M1 y M2 están uno en dirección contraria al otro, la fuerza es en dirección menos R, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Esta fuerza estuviese en la dirección tal como estaba escrito, ¿no? Aquí más Y, ¿sí? Sería una fuerza repulsiva que actuaría sobre M2, ¿sí? Entonces sería una fuerza repulsiva, mientras que aquí, ¿no es cierto? Sería una fuerza menos Y. Analicen este caso de aquí. M1, ¿no es cierto?, hacia arriba y M2 hacia la derecha. Sí, la fuerza de M1 sobre M2. Analicen ese caso, por favor. ¿Hacia dónde está la fuerza? ¿Y por qué? Se anularía igual que el caso de abajo, en el D. ¿Por qué se anula? Vamos Mm, analizando cada Bueno, uno de estos términos, ¿ya? Este término, ese dice ¿no? que M y M2 son ortogonales. ya, este, El tercero y el cuarto se anulan porque la dirección, la posición relativa y cada uno de los dipolos son ortogonales. ya. Bueno, de hecho, M1 sí es ortogonal a la posición relativa, ¿no? Es decir, a esta, ¿no? Sí, sí es ortogonal a esa. M2 no es ortogonal. Oh, sí, es cierto. Sí, entonces este término sí se anula, eso es verdad. Sí, este término también se anula, ¿no? Porque M1 y R son ortogonales, pues ya se anuló este, ¿ya? Pero Ajá. Solo quedaría el tercero. este no, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué dirección está esta fuerza? Sería positiva la fuerza, entonces sería repulsivo. ¿Positiva en qué A ver, dirección? En más X más Y más Z. sí, está en dirección del dipolo M1. Ya, entonces está en la dirección Z, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Bueno, de hecho está en la dirección menos Z. Sí, Ah, sí, M2 y R son paralelos. por el Ajá. menos de aquí, ¿ya? Ujú. Sí. Entonces aquí hay una fuerza en la dirección menos Z. Entonces hacia allá estuviera la fuerza, ¿no? Y fuese en la dirección menos Z. ¿Ya? En este caso de acá, ¿qué fuerza siente M2? Estaría en más Z. En más Z. ¿Por qué? Vamos analizando, ¿no? Este, dígame usted, José, este de aquí, ¿cuáles términos son diferentes de cero? M1 y M2 en ese caso serían 0. M1 Ya. punto M2, el primer término. Ya, este de aquí, cero me dijo. Ajá. Ya, vamos con el segundo. En ese caso serían paralelos. Entonces, Ya, M1 y R paralelo, ¿no? ajá. Ya, entonces diferente de cero, ¿no? El tercero, En ese caso serían ortogonales. ya ortogonales, y el cuarto, ¿no? Bueno, como alguno de los dos es ortogonal, es cero, ¿no? Entonces, el primero, el tercero y el cuarto son ortogonales, ¿no? Y son cero, ¿ya? El único que me queda es este. Entonces, ¿para dónde está la fuerza? Dirigida para más Z.
ya está dirigido para más Z, ¿no es cierto? Es decir, que este M2 siente una fuerza hacia acá, ¿sí? Dirigida en la dirección más Z. Y en este caso, ¿qué fuerza siente M2? Sería más Y. Ya, de hecho, es menos Y, ¿no es cierto? Porque habíamos analizado, ¿no? Entonces, todos tienen la dirección Z, bueno, Y en este caso, ¿no? Sí, entonces como todos tienen la dirección Y, simplemente sumo los términos, ¿no? Y este es 1 más 1 menos 1 menos 5, entonces esta suma me va a dar menos 4, ¿sí? Entonces aquí es una fuerza atractiva, ¿sí? Es una fuerza atractiva, ¿no? ¿Sí? Y está en la dirección menos Y. Analicemos entonces, ya analizado eso, analicemos, ¿sí? No, este de acá, no. Analicemos entonces la fuerza sobre M1. Analicemos ahora la fuerza sobre M1. Se cumple el principio de acción-reacción. Vamos, por ejemplo, con el caso C. O analicemos la fuerza sobre M1 en cada caso, ya para tener, para que ustedes practiquen. Calculen la fuerza sobre M1. Ya, esta ecuación, ¿no es cierto? No les funciona. Básicamente, esta es la fuerza de M1 sobre M2. Ahora queremos la fuerza de M2 sobre M1, ¿ya? ¿Cumple el principio de acción-reacción? Calculen, por favor, en cada caso. Y verifiquen si cumple o no cumple el principio de acción-reacción. Ok, en el caso A, ¿cómo les quedó? ¿Para dónde está la fuerza que siente M1? Hacia menos Y. Va hacia menos Y, es el que sí cumple la ley de acción-reacción. Ujú. ¿Por qué va hacia menos Y? O sea, lo que hice fue aplicar la fórmula F, pero intercambiándose los índices 1 por 2. Ya, y R, Y R sería el contrario de este R en verde. ya, y R es el contrario de R de verde, ¿no? Sí. Entonces, el R en este caso, si le ponemos, ¿no es cierto? Estaría en esta dirección ahora. Sí. Ese sería el R que nos interesaría ahora. E intercambiamos M1 por M2, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacen eso y dice su compañero que la fuerza les da para acá. ¿Sí? Entonces les dan una fuerza en la dirección menos Y. ¿Sí? Y cumple el principio de acción-reacción. En todas cumple.
¿En todas cumple? Es decir, aquí, ¿no es cierto? Si en todas cumple, aquí debería ser atractivo también, ¿no es cierto? Aquí debería estar hacia arriba en el caso C. Acá debería estar hacia abajo. Ya. Y acá igual no debería ser también atractivo. ¿En todas cumple? ¿En todas será eso? En el caso B, la fuerza está en la dirección más Y. Profe, Dígame, Antonio. bueno, todavía no acabo de calcular todos, pero en teoría sí se debería cumplir por lo que es una densidad de carga continua, densidad de corriente continua. O sea, Ya. ¿Y qué tiene que ser de corriente continua? habíamos visto, no me acuerdo cuándo, que cuando eso se cumple, sí, o sea, sí llegamos a deducir que se cumple redundantemente la dirección y reacción. Me acuerdo que una vez vimos algo así. Ya. O sea, no sé si es que, por lo que es justamente una corriente. Entonces, no sé, tal vez sí se debería cumplir en todos, no lo sé, por eso. Bueno, nosotros habíamos visto, ¿no? Que, que si la fuerza es cerrada, ¿no es cierto? La fuerza neta, sí, es decir, la fuerza neta de un lazo sobre sí mismo era cero, eso no sé si a eso se refería. Me parece que fue antes que veamos eso, cuando estábamos viendo justo la interacción entre dos conductores que llevaban corriente. Y ahí habíamos visto que, por ejemplo, en Ah, cargas puntuales, ahí no se cumple, pero cuando son conductores que llevan corriente, ahí sí. ya acá, bueno, nosotros ya vimos eso, ¿no? Más o menos, en vez de con dipolos, vimos con la ley de Biot-Savart. Bueno, básicamente la ley de Biot-Savart y la ley de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y pusimos esas dos integrales, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿no? Si le analizamos igual, ¿no? Desde ese punto de vista o desde este punto de vista de los dipolos, ¿sí? Si intercambiamos M1 por M2, ¿no? ¿Sí? Si intercambiamos M1 por M2, ¿ya? Entonces, ¿no? Si intercambiamos M1 por M2, sí. Entonces, ¿no? M1, pongamos aquí, ¿ya? M1 le pongo M2, ¿sí? ¿Dónde está M2? Le pongo M1. Y donde está R le pongo menos R, ¿no? Ya. Si intercambio esto, la fuerza naturalmente que me va a quedar, ¿no? Esto, ¿ya? Sí. El primer término intercambia M1 por M2 y R por menos R y se intercambia de signo, ¿no? Entonces, el primer término se intercambia de signo. Sí. Esta era la cuarta, no le pasa nada, ¿no? Como está la cuarta y es un módulo, da lo mismo, ¿ya? Entonces, el primer término se intercambia de signo, ¿no? Pongámosle en el orden cambiado. M2, M1. Sí. El segundo término, igual, ¿no? Se intercambia de signo. Sí. El tercero, lo mismo. Y el cuarto también, ¿no es cierto? Nos queda así.
¿sí? Entonces, si comparamos, es el opuesto. Sí, se le saca factor común M y si luego se hace. Bueno, M1 no es igual a M2, es el caso general, ¿ya? ¿Es el opuesto el de arriba al de abajo? Sí, Veamos, ¿no? Este término obviamente sí es el opuesto. Sí, este término de aquí sí es el opuesto. ¿Qué hay de estos dos? Esos no, esos se mantienen. Sí, esos no son opuestos. Sí, esos no. Ajá, por eso creo que en los ejemplos anteriores el caso C no cumple la acción-reacción. Es que son ajá, ahorita me salió eso. A ver, no le oí, Daniel, dígame. Sí, yo hice, por ejemplo, para el caso D, hice la fuerza y me hace en la misma dirección. Es decir, en el caso C y en el caso D sale en la misma dirección. Menos Z y Z, respectivamente. Ya, igual a usted, igual a los demás. Entonces, aquí no cumple, dice, ¿no es cierto? En este caso no se cumple en el caso C, ¿sí? Y en el caso D tampoco, ¿no? En el caso C, para dónde dice que le sale? En menos Z también. Menos Z y Ya. abajo en Z. Y el de abajo en más Z. En más Z. Gracias, Tatiana. Gracias, Daniel. Entonces, no se cumple la ley de acción-reacción, ¿sí? En estos casos, ¿ya? profe, Sí. pero eso no contradice lo que le había dicho antes. Lo que pasa es que aquí tenemos dos lazos, ¿no es cierto? Sí. No es, no es, podemos revisarle ahorita, sí, pero no es en este caso no es el mismo caso, sí, al considerarle como dos dipolos puntuales, básicamente. Sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Por un lado, ¿ya? Acabemos de verla y de ahí le analizamos en detalle, porque me toca buscar esa clase a ver, a encontrar la fórmula, ¿ya? Si hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Si hacemos lo mismo, sí, sí, básicamente decimos, ¿no? Tenemos igual, ¿no? Un dipolo en presencia de un campo magnético y hacemos una aproximación idéntica, ¿no? Hacemos esta misma aproximación, ¿sí? Para calcular el diferencial de fuerza y en base de eso el diferencial de torque, ¿ya? Entonces ya no integramos, ¿no? Sino simplemente calculamos el diferencial de fuerza, que sería este J de B, cruz de este campo, ¿ya? Y eso hacemos R cruz de F, ¿sí? E integramos, ¿no es cierto? Bueno, se integra y se puede sacar esto de aquí, ¿sí? Y entonces el torque resulta ser igual, ¿no? Bueno, hay dos aportes, ¿ya? Sí. Hay un torque del dipolo magnético cruz del campo magnético externo en el punto medio, ¿no? Digamos, ¿no? En el punto donde represente, digamos, este punto de aquí, donde se supone que estaría este dipolo, ¿ya? Entonces, este de aquí es un torque
que se hace sobre su propio eje, sobre el propio eje de esta cosa, ¿no? Sí, es un giro sobre su propio eje. ¿Ya? Este de aquí, en cambio, es un torque que es R cruz la fuerza total. ¿Sí? R cruz la fuerza total es entonces esto, ¿no? Es decir, vamos a analizarlo, ¿ya? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, supongamos que tengo aquí esto de aquí, ¿no es cierto? Y digo, acá estaría XY, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le pongo un dipolo, ¿no? En la posición RM. ¿Sí? Y aquí está un dipolo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está este dipolo. ¿Sí? Ese dipolo está en esa posición y supongamos que aparece un campo externo, ¿no? Aquí hay, en general, aquí hay un campo diferente de cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Supongamos que sobre ese dipolo aparece una fuerza neta. ¿Ya? Y supongamos que esta es la fuerza neta que aparece sobre este dipolo. ¿Sí? Entonces, hay un torque que resultaría de R cruz F. ¿Sí? Y ese torque va a tratar de desplazar a todo el cuerpo en la dirección, ¿no es cierto?, de R cruz F. Es decir, va a tratar de generar un giro, ¿no es cierto? Va a tratar de generar un giro hacia acá. Ese va a ser el torque, ¿no? Ese va a ser R cruz F, ¿no? Bueno, obviamente no es la dirección, ¿no? Pero el torque va a tratar de generar este giro, ¿no? Sí, de generar este giro, ¿ya? Es decir, esta primera componente, esta segunda componente lo que les genera es una traslación, ¿ya? Esta primera componente, ¿no es cierto? En cambio, lo que les genera es una rotación, ¿no es cierto? Una rotación ya que es M cruz B en la posición R. Es decir, ¿no? Si este es por ejemplo, si existe un campo magnético aquí, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el campo magnético está hacia acá, por ejemplo. Sí, aquí va a aparecer una, supongamos así. Sí, aquí va a aparecer entonces una rotación. Sí, va a aparecer una rotación debido al M cruz B. Sí, es decir, va a aparecer una rotación debido a este término, ¿no? Sí, al M cruz B. ¿Ya? Y esta rotación lo que genera es, ¿no es cierto? Este torque lo que genera es que aparece un giro, ¿no es cierto? Aparece un torque que trata de hacer esto. Sí, este torque va a ser igual al M cruz B. ¿Sí? Y este torque, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de alinear este dipolo con el campo magnético B. Porque cuando M sea paralelo a B, el torque va a ser cero. Entonces, este torque actúa hasta que el torque trate de ser cero, ¿no? Entonces, lo que hace el torque, sí, lo que hace este primer término es tratar de alinear el dipolo con el campo externo. ¿Sí? Entonces, aquí aparece un torque, ¿no? Un giro sobre su propio eje, ¿sí? Sobre el propio eje de este cuerpo. Y aquí aparece un giro que genera una traslación de todo el cuerpo, ¿sí? Que es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí este término genera una traslación de todo el cuerpo, mientras que este término genera nada más una reorientación del dipolo sobre su propio eje. Para que aparezca una fuerza, recuerden, ¿no?
para que aparezca una fuerza, lo que nosotros habíamos dicho es que la fuerza existía, ¿no? En el gradiente de m punto b. Sí, obviamente suponiendo que m sea una cantidad constante, ¿no? Entonces, si es que el campo magnético es variable en el espacio, es no uniforme, podrá aparecer una fuerza. Si el campo magnético es uniforme, obviamente este producto, este gradiente es cero, ¿no? Porque este producto no depende de la posición, ¿sí? Entonces, aparecerá un torque neto si es que el campo magnético es no uniforme. Ahí aparecerá una traslación, ¿ya? En cambio, en este caso, ¿no? Sin importar si el campo magnético es uniforme o no es uniforme, aparece un torque sobre su propio eje. Es decir, puede ser que el campo sea uniforme en todo el espacio, igual aparece este torque. Entonces, este torque siempre va a existir, ¿no? Sea el campo de la forma que sea. Este torque solamente existe cuando el campo es variable en el espacio, es decir, es un campo magnético no uniforme. ¿Sí? Y entonces esos torques, ¿no es cierto? Esos torques lo que van a tratar de hacer es girar al cuerpo. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Tenemos un torque que trata de generar una variación del momento angular. Si J es el momento angular, ¿no? Entonces, la variación del momento angular en el tiempo, lo que, bueno, es igual al torque, ¿no? Entonces, el torque es lo que genera esto, ¿ya? Si el momento angular, yo lo puedo expresar como la inercia por la velocidad angular, donde la inercia de manera general es un tensor, ¿sí? Entonces, yo podré escribir esta ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que se genera, ¿no es cierto? Este término lo que genera es una variación de la velocidad angular sobre bueno, sobre los ejes propios que se llama del cuerpo. ¿Ya? ¿Está claro? Eso, ¿no? Entonces van a hacer este ejercicio, ¿sí? Tienen una espiral circular por la cual circula una corriente I, ¿no? ¿Ya? Y digamos, tienen un radio que se llama A, ¿ya? Y a una distancia r, tal como está especificada en la figura, tienen una espiral cuadrada del lado B, porque circula también una corriente I. Entonces, tal como está puesto, ¿no? Ninguna de las dos espiras puede moverse, pero la espira cuadrada puede rotar libremente. Sí, puede rotar libremente como quiera, ¿no? Alrededor de cualquier eje, ¿ya? Entonces puede rotar libremente, ya, esta espira de aquí, ¿sí? Pero no desplazarse, ¿no? Y esta de aquí no puede hacer nada, ya tiene que quedarse tal como está. ¿Sí? Es una respira fija. Entonces van a calcular el torque, ¿sí? Que siente esta de aquí. Calculen, por favor. Entonces van a calcular el torque y van a calcular los puntos de equilibrio, es decir, cuáles son las posiciones donde la espira cuadrada está en equilibrio, ¿sí? Y van a identificar si ese equilibrio es estable o inestable. Ya, entonces van a calcular, ¿no es cierto? El torque, ¿sí? En esa posición y los puntos de equilibrio, ¿no? Las orientaciones de equilibrio. Y determinar si ese equilibrio es estable o inestable, ¿ya? Calculen. Y obviamente no van a suponer que esta distancia R es mucho mayor, ¿no? Que los tamaños de las espiras, ya es mucho mayor que A y que B. Sí.
Eso es lo que van a suponer, ¿no? Necesito al final una ecuación matemática, sí, que esté en función de las corrientes I, de los tamaños A y B, de la distancia R y obviamente de algunos ejes, ¿no? Que ustedes elegirán para dónde son, ¿ya? Bueno, quiero una respuesta de todos. Ahora sí voy a preguntar a todo el mundo, así que todo el mundo, por favor, trabaje. Profe, tal vez podría regresar a las fórmulas, por favor. A ver, bueno, tienen esa fórmula. ¿Algo más? ¿Alguna otra fórmula? No, profe, gracias. Ok. A ver. A ver, entonces tiene expresado en los dipolos de cada uno. Dígame, ¿qué tiene? Mejor le puedo explicar lo que yo hice para ver si es que está bien. Claro. Ya. Primero, como estamos viendo que R es mucho más grande que A, entonces podemos tomar una aproximación lejana y, por ejemplo, calcular el dipolo magnético de mi esfera circular. Ya. Es decir, usted está... Entonces, Ya. tendría un momento dipolar magnético 1 que si pusiéramos un sistema de referencia, sería, por ejemplo, no sé, en Z. Ya. ¿Y cuánto vale ese dipolo, saben? No, solo le expresé. O sea, Ya. ¿Alguien tiene el valor de ese dipolo? Profe, yo tenía una duda ahí. Más que todo porque el dipolo de la esfera cuadrada va a estar cambiando en el espacio o en el tiempo. Entonces Sí, aparecería ahí un patrón. sí va a estar, ¿cómo es? Moviéndose, ¿no es cierto? Ajá, entonces, por ejemplo, aparecería ahí, o sea, expresaría el dipolo de la esfera. Sí, la dirección del dipolo de la esfera aparecería con senos y cosenos, pero de un parámetro t. No Ya, sé si eso, sí. porque eso es lo mejor de eso, porque ya calculé el campo magnético de la primera esfera y solo tendría que hacer el producto cruz de ese, pero me aparecería en función de t. Eso es. Sí, bueno, obviamente esta espira va a moverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos determinar cómo se mueve, necesitaríamos el momento de inercia de esta espira, sí, para poder determinar. Simplemente ahorita lo que queremos es, en esta posición, el torque para dónde está. Sí, En esa o posición está paralelo, o sea, está perpendicular a la primera esfera o está inclinado. ya, ya, a ver, creo que está bien, ¿no es cierto? Entonces, vamos por partes, ya. Cuando lleguemos a eso, ahí, por favor me ayudan para comparar los diferentes resultados, ¿no? Entonces, en el sistema internacional habíamos establecido, ¿no? Que el momento dipolar de una espira es simple la corriente por el área, ¿no? En este caso, el área del contorno, que es pi por a cuadrado. ¿Sí? Ese sería el momento dipolar de la espira 1, ¿no?
¿ya? Y en esos ejes, imagino que son los ejes que usted me estaba hablando, bueno, en esos ejes, ¿no? No sé si todos tienen esos mismos ejes. En la espira M2, básicamente sería la corriente por el área, que en este caso es B cuadrado, ¿sí? Y por la regla de la mano derecha, eso está en la dirección Y. Ya, eso es lo que deberían tener, ¿no? Una espira 1 en la dirección Z y otra espira 2 en la dirección Y. Entonces, lo que van a tener es esto, ¿no? Una espira 1 en esta dirección, ¿ya? Y alejados por acá, ¿sí? Una espira 2 en esta dirección. ¿Ya? Así, ¿sí? Separadas una distancia r, ¿no? ¿Qué más? Sigan. ¿Qué más quiere seguir explicando? Eso por un lado, ¿no? Entonces, corriente por área es el momento dipolar de una espira, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí, vamos con la fuerza. Vamos con el torque, más bien dicho. ¿Cuánto le salió el torque que siente esta de aquí? Considerando eso, a mí me salió 3 mu sub 0 i cuadrado pi a cuadrado de cuadrado sobre 4 pi r al cubo. Sobre 4 pi r al cubo en dirección Y. ya en la dirección Y. ¿Qué le salió a usted, Antonio? No me salió igual. Me salió a mí. Solo déjame hacer un cálculo, profe. Ya. Sí. Brian, quiero oírle. ¿Qué le salió a usted? Eh, Salió, o sea, mu sub 0 sobre 4pi por M1 por M2. Bueno, ahí le reemplazo el M1 y M2 sobre R al cubo en la dirección X. Positiva, creo que es positiva, sale. Ya. Ok. Camila, ¿qué le salió a usted? O sea, yo le dejé expresado, no le calculé todo, solo, pero me salió en la dirección X. X y cuál. Porque, o sea, como el torque es el producto cruz del momento por el campo, entonces yo solo dejé expresado así. Pero me salía en la dirección X. No le reemplacé los valores del torque y del campo aún. Entonces, por favor, reemplácele, pero le sale en la dirección X, dice usted, ¿ya? Profe, Ujú. sí, bueno, yo como consideré M2 en X, a mí entonces Ah, bueno, yo entonces considero que en estos ejes le quedaría X. sí, Sí, es decir, así está bien. sí, O menos está bien. X. No, Menos X, X, sale. A mí también me sale menos X. Ya. Y es menos X. Y valores de estos mismos, es decir, quedaría así. Porque si reemplazamos M1 y M2, bueno, aquí falta un 3, ¿no? O aquí sobra un 3, como sea, para O sea, a comparar. mí, en la primerita que puso, que el U sub 0 sobre 4pi, le tengo como K2. Ya. Y a mí me quedaría solo sin el 3 y todo eso por K2. Es decir, como este de abajo. Sí, pero menos de X. K, pero menos. Ya. ¿Quién más? Estamos con Camila. Francisco. No llego todavía a nada concreto, profe. ¿Qué tiene, pero hasta ahora? Algo O debe sea, tener. en realidad tengo con mis compañeros en X.
y expresado en función de M1 y M2. ¿Y X positivo o X negativo? Positivo. ¿Con 3 o sin 3? ¿O con otro término? O sea, a mí solo me sale el 4pi que tiene Camila nada más, sin el 3. Ya, ok. Y me dijo negativo, positivo. 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 Ya, a ver, José, ¿qué le sale a usted? A mí me salió sin el 3. Es decir, también como este de acá. ¿En qué Ajá. dirección? ¿O en qué? Claro, ¿en qué dirección? En X negativo. En X negativo. Y Tatiana, ¿qué le sale a usted? Cuénteme. Es la única que me falta. Me quedo sin el 3 y con X en negativo también. Ya. Vamos a ver entonces, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos es básicamente, ¿no? El campo magnético. Bueno, tenemos esto, ¿no? El torque. Pongámosle con negro. El torque, sí, es igual a... ¿no es cierto? Bueno, una cierta constante aquí. Sí, pongámosle K2, como dicen. De M, ¿no? Vamos a decir el torque generado por... Vamos a anotar así. Este es el torque generado por 1 en la posición 2. Sí, entonces va a ser, ¿no es cierto? Va a ser 3M1, ¿no? Que es la que genera punto R en la dirección R menos M1 sobre R cubo, ¿no? Y ese torque es el que va a estar generando, ese torque, campo es esto, perdón. Ese campo, ¿sí? Va a ser el que va a generar un torque, ¿sí? Entonces el torque que siente 2, digamos, ¿no? Es igual, ¿no? Al campo magnético, al momento dipolar 2, cruza el campo magnético generado por 1 en la posición 2. Sí, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Sí, eso es lo que deberíamos tener, ¿ya? Y entonces lo que nosotros tendríamos es, ¿no es cierto? Si reemplazamos datos, esta cosa de aquí es, ¿no? Es K2, ¿verdad? El M1 para mí está en la dirección Z, ¿sí? El R, ya tenemos esto hecho, no. Entonces el M1 no está en la dirección Z, el M2 está en la dirección y el R también está en la dirección Y, ¿no es cierto? Valdría R en Y. ¿Sí? De manera que, ¿no es cierto? Perdón. De manera que, ¿sí? ¿Dónde estoy acá? De manera que no. El primer término, el M1.R, se hace 0 y solo me queda el segundo término, ¿no? Y aquí me quedaría menos M1, pongámosle aquí en la dirección Z, ¿sí? Sobre R cubo. Eso es lo que me va a dar, ¿no? Y eso le reemplazo acá, ¿sí? En el otro, ¿no? Entonces me queda el M2, me queda el M2 en la dirección Y, cruza el campo, ¿no? Que es menos K2 por M1 sobre R cubo en la dirección Z. ¿Sí? Y Y cruz Z es X, ¿no? Entonces lo que les queda es menos K2 de M1, M2 sobre R cubo en la dirección X. ¿Ya? Y obviamente un M1 es I, ¿sí? I por pi a cuadrado y el otro es I por b cuadrado y les va a quedar esto. Entonces, a excepción de este 3, ¿sí? Entonces les debería quedar, bueno, les debería quedar esto, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver puntos de equilibrio. ¿Dónde estuviese esta espira en equilibrio? ¿Cómo debería estar orientada para que esté esta espira en equilibrio?
Cuando el momento dipolar magnético sea paralelo al campo, Ya, ¿y cuándo el momento dipolar magnético es paralelo al campo? cuando rote 90 grados. 90 grados, ¿cómo? O sea, en primera instancia el momento 2 está en el eje Y, entonces ahora debería estar en el eje menos Z. Entonces sería IB cuadrado menos Z. Es decir, el momento 2, es decir, acá no. Entonces tengo, ¿no? El momento 1 aquí, ya la posición relativa. Entonces el momento 2 en menos Z, es decir, usted me dijo, a ver, me corrige, el dipolo debería estar así. Así. Sí, ¿Qué otro punto de... ¿Y ese es estable o inestable? eso sería estable. ¿Qué otra condición tengo? ¿Y por qué es estable? Vamos porque es estable primero. Porque Es es... estable. O sea, es estable porque si es que, por ejemplo, sufre un cambio muy pequeño, siempre va a retornar al mismo punto. Y un inestable sería, por ejemplo, en cambio en Z, sería el contrario a este de aquí. Y ese sería inestable porque un pequeño cambio hace que rote hacia abajo. Ya, ¿no? Entonces justo lo que dice su compañero Antonio es esto, ¿no? Si es que tenemos este, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? El campo magnético aquí, en este punto, ¿sí? Este es el campo magnético, ¿no? ¿Sí? Hacia allá va a estar el campo magnético 1 en la posición 2. ¿Sí? Porque recuerden, este campo magnético es así, ¿no? Entonces ahí va a estar justo hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si este dipolo M2 sufre un ligero giro, ¿no es cierto? Es decir, si esto de aquí, digo, sufre un ligero giro de un ángulo alfa, donde alfa es cercano a cero, ¿sí? Sufre un ligero giro, ¿no? Entonces, ese ligero giro va a hacer a que aparezca un torque, ¿ya? Y el torque va a ser M cruz 2, ¿no es cierto? Y el torque entonces va a tratar de hacer esto, ¿sí? Entonces el torque realmente está hacia acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el torque que aparece, ¿ya? Que lo que trata de generar es un giro hacia acá. Entonces, no importa para dónde ustedes le muevan, el torque siempre va a tratar de hacer esto, ¿no? Entonces, en este sentido, si M2 sale un poquito de este eje, del eje menos Z, sí, cualquier desplazamiento angular pequeño que le hagamos le va a tratar de regresar a este punto, ¿no? Entonces, en este sentido es un punto de equilibrio estable, ya tal como dice Antonio. La otra condición sería esta, ¿no? Si yo tengo estas de aquí, pero este campo magnético, este dipolo más bien dicho, sí, este dipolo, um, ya, este dipolo, ¿cierto? Que no se me quiere escoger. Ya, este dipolo estuviese hacia acá, sí, ese es otro punto de equilibrio, ¿no? Porque en ambos casos, ¿no? El torque, sí, que es básicamente M cruz B, que es la parte que nos interesa, ¿no? El torque sobre su propio eje, ¿sí? En ambos casos, ¿no es cierto? Aquí es cero porque son paralelos y acá también, ¿no es cierto? Porque son, en cambio, antiparalelos, ¿sí? Ese va a ser el campo, ¿no? Sí, entonces aquí el torque también es cero. Sí, aquí el torque también es cero, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando yo le saco a este de un punto de equilibrio? Si le giro un poquito, ¿no es cierto? Si le giro a este un poco, ¿ya? Si le giro a este de aquí, ¿no es cierto? Un poco, ¿sí? Si se le gira un poco, va a aparecer un torque,
¿sí? Y el torque lo que le va a tratar es de sacar del equilibrio y entonces aparece un torque que está en esta dirección, ¿sí? Y va a comenzar a acelerarse hacia abajo tratando de alinearse con el campo. Sí, entonces este de aquí no es un punto de equilibrio, esta condición es un punto de equilibrio estable, esta condición es un punto de equilibrio inestable, ¿no? Es decir, esta de aquí ya cuando están completamente desalineados, es decir, en dirección contraria, ¿ya? Pero también es un punto de equilibrio, no nada más que es inestable. ¿Ok? Bueno, preguntas de esta primera sección. Profe, y una fuerza entre estos dos dipolos, sí hay, ¿verdad? Bueno, aquí la fuerza va a haber, ¿no es cierto? Porque este dipolo, sí, este dipolo de aquí genera un campo magnético en el espacio que no es uniforme, ¿sí? Y siempre que aparece un campo magnético no uniforme va a aparecer una fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, en esta posición de aquí, como el dipolo, ¿sí? Como tenemos esto, ¿no? Entonces, tenemos el momento magnético 1, ¿no es cierto? Tenemos, en el caso original, ¿no? El momento magnético 2, ¿sí? Y tenemos obviamente la posición relativa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no, sabemos que en este punto se genera un campo magnético hacia abajo. De manera, ¿no? Que este de aquí, ¿sí? De manera que este de aquí, lo que siente en esta condición, este y este son ortogonales. De manera, ¿no? Que cuando nosotros calculamos la fuerza, ¿sí? La fuerza que siente, esto de aquí va a ser igual al gradiente, ¿no? De M2.B1, ¿sí? Y esta fuerza va a ser cero, ¿ya? En esa posición. Pero, ¿no es cierto? Como este dipolo, ¿sí? Como este dipolo M2 puede reorientarse, apenas sufra un giro, ¿sí? Apenas este gire un poquito debido al torque, ¿ya? Apenas sufre un giro, va a aparecer una fuerza, ¿no? Porque básicamente usted va a tener esto, ¿no? ¿Sí? Va a tener esto. Ya entonces, este gira un poco, ¿no es cierto? Gira un poco debido al torque, ¿ya? Y al momento que gira un poco, aquí ya aparece una fuerza, ¿sí? Aquí aparece una fuerza, ¿no? Entonces, fuerza que sería el gradiente de M2.B1, ¿no? Y esta ya va a ser diferente de cero, ¿sí? Entonces, M2.B1 va a ser, ¿no es cierto? Bueno, por cierto, ¿para dónde va a estar esta fuerza, digamos, en esa posición? ¿Para dónde va a estar? Justo en esa posición, ¿ya? ¿Para dónde va a estar esa fuerza? Profe, B es uniforme. No sería cero en ese caso. No es uniforme porque el campo magnético, ¿no es cierto? Recuerden, el campo magnético en la posición 1, ¿sí? Perdón, el campo magnético generado por 1 en la posición 2, ¿no es cierto? Es la constante K2, la constante magnética, ¿no es cierto? Y lo que nos quedaba es este, ¿no? Lo que nos quedaba es esto, ¿sí? Donde era la posición, bueno, lo que nos quedaba es esto, ¿no? ¿Sí? Y de manera general, ¿no? Y de manera general, el campo magnético generado por 1 en la posición 2, bueno, en una posición R, es esto, ¿no?
¿Dónde hay fuerza? ¿Hacia dónde hay fuerza? Fuerza habrá, ¿no es cierto? ¿En qué dirección habrá fuerza? Si fuerza es igual al gradiente de esto, ¿en qué dirección habrá fuerza? ¿Sí? En este punto, ¿ya? En este punto, ¿no es cierto? Donde está, en esta zona donde está localizado el campo, lo que me interesaría es el gradiente de esto. Entonces, ¿para dónde va a haber fuerza? Para donde haya mayor variación de esta cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si ustedes se fijan en el campo magnético, por ejemplo, el campo magnético en este punto, ¿no es cierto?, variará así. Es decir, aquí el campo magnético es más intenso, ¿no es cierto? Y acá el campo magnético es más débil. ¿Sí? Campo magnético entonces varía así, ¿no es cierto? En estas direcciones, ¿sí? Tengo un gradiente. ¿Sí? Si me voy, por ejemplo, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿qué pasará con el campo? Varía considerablemente si me subo o me bajo comparado a que si me acerco o me alejo. También disminuiría, me No, parece. yo A creo ver, que no. ya. No, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan el campo magnético de un dipolo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el dipolo, ay, y aquí tenemos su campo magnético, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Ustedes tenemos este campo magnético, ¿ya? Estas son las líneas de campo magnético, ¿no? Entonces, a lo largo de este eje, ¿dónde hay más variación? Digamos, justo en un punto por aquí, ¿no es cierto? Digamos así, ya tenemos así. Supongamos en este punto marcado en rojo ahorita. ¿Dónde hay más variación del campo? ¿A lo largo del eje, digamos, Y o a lo largo del eje Z? En este punto, en esta zona. ¿Dónde hay más variación? ¿A lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z? Del eje Y. Del eje Y, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos al gradiente, va a haber, esta fuerza va a estar en la dirección Y preferiblemente, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿más Y o menos Y? Sí, obviamente, ¿no es cierto? Este campo de aquí es más intenso, este campo de aquí es más débil y este campo de aquí es más débil. ¿Para dónde está la fuerza? ¿Para dónde está el gradiente? Si, supongan que este es un campo escalar. Hacia más Y. Ya hacia más Y, ¿por qué? Porque mientras más nos alejamos del dipolo, las líneas del campo se van separando cada vez más, entonces hay más variación hacia más Y. Ya, Pero no hay una mayor variación donde hay más intensidad de líneas. eh, ya entonces, ¿cuál sería su criterio? ¿Es a menos Y? Sí, menos ya. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Con quién se alinean? ¿Qué dicen? ¿Con quién se alinean? El gradiente está hacia, digamos que la fuerza estuviese a más Y, ¿ya? Va a decir, supongamos que la fuerza estuviese en la dirección Y. ¿Más Y o menos Y?
¿Hacia dónde están? Como dice su compañero, ¿no? Entonces, aquí hay, sí, aquí hay más líneas, ¿no es cierto? En esta zona, ¿sí? En esta zona hay más líneas de campo, aquí el campo es más intenso, aquí el campo es más pequeño, el campo es más pequeño, ¿no? Entonces, esto de aquí me va a dar, ¿no? Un M por B, ¿sí? Que va a ser, si me acerco va a ser más fuerte, si me alejo va a ser más débil. ¿Sí? Entonces el campo escalar, este campo, ¿no? Phi, como función de Y, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, así. Ya, digamos así, por ejemplo. Este es phi como función de Y. ¿Ya? Y aquí está el Y sub 0 donde ahorita se encuentra esa cosa. Se hago el gradiente, ¿para dónde es para eso? El gradiente de dónde a dónde me mueve. ¿De menor a mayor o de mayor a menor campo escalar? El gradiente, ¿de dónde me muevo? De En este menor a caso. mayor. ¿Cómo? De menor a mayor. De menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si es que fuese así, ¿sí? Si es que fuese así, esta cosa está hacia acá. ¿Sí? Hacia menos Y. ¿Ya? Porque no sé si a veces causa confusión. Recuerden que el campo, a poner aquí el campo, ¿no es cierto? Es menos el gradiente del potencial, entonces el campo va de mayor potencial a menor potencial, pero por este menos, ¿no? Pero naturalmente el gradiente siempre va de menor a mayor. ¿Sí? Entonces va a irse hacia el lado donde haya más líneas de campo, ¿no? Que en este caso va a ser hacia la izquierda. Sí, hacia menos Y. Ok, ¿no? Bueno, eso ya. No sé si hay más preguntas, si no ya pasamos a campos magnéticos en la materia. Bueno. La materia básicamente está formada por átomos, ¿no? Entonces, como los átomos son fundamentalmente neutros, la respuesta que tiene la materia ante un campo externo es usualmente bipolar. ¿Sí? Es principalmente bipolar, ¿no? ¿Sí? Porque la materia es neutra. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿No es cierto? Tienen ustedes, por ejemplo, eh, esto, ¿no? Tienen básicamente en el punto de vista de la carga, ¿no es cierto? Tienen una materia neutra, tienen aquí un protón, por ejemplo, y aquí un electrón. Ya vamos a suponer el modelo de Rutherford. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes un protón y un electrón, ¿no? El protón, sí, bueno, el electrón está girando alrededor de esto, de manera, ¿no? Que como el electrón gira alrededor de esto, es como aquí tener una corriente, ¿sí? Entonces, si el electrón está girando hacia acá, ¿ya? La corriente está en dirección contraria, ¿no? Por la carga del electrón, ¿ya? Entonces, aquí es como tener una corriente. Eso quiere decir, ¿no? Que si tengo una corriente I aquí, ¿sí? En un radio, por ejemplo, en un radio R, ¿sí? Sub 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo que tengo aquí, el equivalente, es un dipolo, ¿sí? Entonces simplemente tengo un momento dipolar, ¿sí? Este momento dipolar va a ser el giro del electrón alrededor del átomo, ¿sí? Del núcleo, más bien dicho, ¿sí? Entonces el giro del electrón alrededor del núcleo lo que me va a dar es un dipolo, ¿no es cierto? Un dipolo magnético, ¿sí? Y este, como es de la órbita, se llama momento magnético orbital. Entonces, ¿no? Yo tengo un dipolo magnético orbital, ¿sí? Debido al giro del electrón sobre la órbita, ¿no? ¿Sí? Y eso va a ser
En general, si haya uno o varios electrones, cada uno aportará a este momento magnético orbital, digamos, en este modelo, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿sí? El protón y el electrón, por ejemplo, supongamos al electrón, ¿ya? El electrón, ¿sí? Gira sobre su propio eje en una cosa que se llama el spin electrónico, ¿no? Sí. Entonces, el spin electrónico, desde el punto de vista clásico, se puede ver como un giro sobre su propio eje. ¿Ya? Entonces, si tenemos una carga que está girando sobre sí misma, ¿sí? Aquí se genera también un momento magnético, ¿sí? Excepto que este momento magnético se llama de spin. Y entonces realmente en el átomo tenemos dos momentos magnéticos, ¿no? Un momento magnético orbital, ¿ya? Debido al giro del electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Y tengo un momento magnético de spin debido al giro del electrón. Eh, hmm, ¿Por qué no quiere valer esto? Debido al giro del electrón sobre su propio eje. ¿Ya? Entonces tengo dos momentos magnéticos, ¿no? Un orbital y uno de spin, ¿ya? Entonces, en algunos átomos, por ejemplo, yo digo, ¿no? Hago el llenado típico de los átomos. Entonces digo, aquí está el nivel 1s, ¿sí? Aquí está el nivel 2s, aquí está el nivel 2p, ¿sí? Y lleno los átomos, ¿no es cierto? Lleno los niveles. Entonces aquí aparece un spin hacia arriba, un spin hacia abajo, por ejemplo. Sí, igual, ¿no es cierto? Aquí aparece, digamos, un spin así. Entonces, en este caso de tener dos spines, dos electrones en el nivel, hace que el momento, sigamos llenando, ya por ejemplo, llenemos así. Ya. Entonces, el momento magnético de spin aquí, como tengo dos electrones con spin opuesto, ¿sí? Tengo dos electrones con momento magnético de spin igual y opuesto. De forma que si tengo dos electrones apareados, la suma del momento magnético de spin es nulo. ¿Sí? Entonces, los niveles llenos no aportan al momento magnético de spin. ¿Sí? Entonces, todos estos niveles que están llenos, el momento magnético de spin total, ¿no es cierto? Es cero. Pero si tengo un nivel que está desapareado, aquí va a aparecer un momento magnético de spin. ¿Sí? Entonces, este momento magnético de spin va a hacer lo mismo que cualquier momento magnético. Va a tratar de alinearse con el campo. ¿Ya? En cambio, ¿no? Sin importar la dirección del spin, por ejemplo, aquí tengo dos electrones. ¿Sí? Los dos electrones van a estar girando en esta dirección. Entonces, pues, siempre voy a tener un momento magnético orbital, siempre. ¿Sí? En cambio, el momento magnético de spin solo voy a tener, ¿no es cierto? Si tengo un electrón desapareado en el átomo. Ya, entonces primero necesito que tienen estos dos momentos magnéticos, ¿no? El orbital debido al giro, ¿sí? Y el spin debido al giro del electrón sobre, en cambio, su propio eje, ¿no? Esta forma de ver del spin es una visión clásica que es incorrecta, pero nos da al menos para este caso una idea correcta, ¿ya? Sí. Entonces, esos dos momentos magnéticos, ya dipolares, básicamente son los que responden al campo externo. Sí, entonces, ¿no? Esos campos, estos momentos magnéticos, sí, tanto los orbitales como los de spin, por ejemplo, como este, ¿no es cierto? Entonces, el momento magnético orbital más el momento magnético de spin, por ejemplo, que estuvieran alineados, sí, van a generar un campo, ¿ya? Y ese campo va a ser el campo inducido. Ahora, ¿no es cierto? Si nos fijamos, por ejemplo, en varios átomos, ¿sí? Si tenemos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos el átomo, ¿no? Aquí tenemos el átomo, y aquí tenemos, ¿no? El átomo 1, aquí el átomo 2, aquí el átomo 3, ¿no es cierto? Aquí el átomo 4. Digamos que vamos a considerar los momentos magnéticos orbitales. La dirección de estos momentos magnéticos va a ser aleatoria, ¿sí?
va a ser aleatoria. De manera, ¿no?, que como esta dirección, digamos, si estos son los momentos magnéticos orbitales, ¿sí? Entonces estos momentos magnéticos orbitales van a estar en dirección aleatoria, ¿sí? Y simplemente el momento magnético completo de este material va a ser cero. Es decir, este es el típico material que no es un imán, ¿sí? Porque como estos dipolos están orientados aleatoriamente, si sumo los momentos magnéticos de todo el cuerpo, por ejemplo, los orbitales, esto me va a dar cero, ¿ya? Y este material no está magnetizado, digamos, ¿no? Cuando yo pongo un campo magnético externo, ¿sí?, va a haber una respuesta de los momentos magnéticos orbitales, que es la que vamos a analizar. Y esta respuesta es lo que me va a cambiar, ¿no es cierto?, esta cualidad de orientación aleatoria de los momentos magnéticos orbitales me va a generar una respuesta, ¿sí? Y se va a generar una magnetización del material, ¿sí? Entonces, esa magnetización del material, igualito que la polarización, genera su propio campo magnético. Por ejemplo, digo, voy a generar un campo magnético inducido en esta dirección, ¿sí? De forma que el campo neto es la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, bueno, este campo magnético, digamos que va a ser pequeñito, ¿ya? Entonces, va a generar un campo magnético inducido y el campo neto va a ser la suma de estas dos. Igualito que en la polarización, ¿no es cierto? Cuando ponemos un cuerpo en presencia de un campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico básicamente genera dipolos eléctricos en el material, que en promedio se llama la polarización. Entonces, la polarización, ¿no es cierto?, genera sus propias cargas. Recuerden, ¿no? Teníamos esto, ¿no? Si tenemos aquí una polarización, ya aquí genera, ¿no?, densidades de carga de polarización, que es básicamente la divergencia de la polarización, y aparece unas cargas de polarización, que es fundamentalmente la polarización punto la normal externa. Ya, entonces, estas cargas, ¿no es cierto?, de polarización generan un campo eléctrico inducido de polarización, ¿sí? Y entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, un campo externo así, ya, aquí se genera un campo interno, por ejemplo, así, ¿sí? Y acá afuera se genera un campo así. Y este campo inducido, ¿ya?, ¿no es cierto?, este campo eléctrico inducido se suma al campo eléctrico externo y se forma un campo eléctrico neto, tanto afuera como adentro, y la polarización es una respuesta al campo neto. Aquí es lo mismo, ¿no? Excepto que el material, en vez de que se dice se polariza, se magnetiza. ¿Ya? Esa magnetización va a generar una respuesta que va a ser un campo magnético inducido, ¿sí? El campo magnético inducido se va a superponer al campo magnético externo, ¿ya? Y se va a poner un campo magnético neto. Y entonces, la magnetización, ¿no es cierto?, del material va a responder al campo magnético neto, que va a ser el externo más el inducido, ¿sí? Y esa magnetización es la respuesta del material, ¿no? ¿Ya? Y es un comportamiento básicamente microscópico, pero al promediarle sacamos una cantidad macroscópica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cada átomo, ¿sí?, cada molécula del material va a tener una respuesta microscópica. Si hago el promedio de esa respuesta microscópica, obtengo una cantidad macroscópica que se llama la magnetización, ¿ya? Y entonces la magnetización es la respuesta promedio, ¿no es cierto?, de la respuesta microscópica. Sí, el promedio de la respuesta microscópica se llama magnetización a nivel macroscópico, ¿sí? Y entonces, la magnetización, ¿no es cierto?, genera básicamente corrientes microscópicas, ¿ya? Y estas corrientes microscópicas son las que se llaman corrientes ligadas o corrientes de magnetización, ¿sí? Y entonces, esta corriente microscópica, ¿no es cierto?, cuando saco el promedio, básicamente es diferente de cero y aparece una respuesta del material a la magnetización, ¿ya? Y esta respuesta microscópica tiene dos orígenes, ¿no? O el momento angular orbital de los electrones, ¿sí? O el momento de spin electrónico.
¿sí? Y estas dos respuestas, entonces, son las que a nivel macroscópico me van a definir los diferentes materiales. Y vamos a ver, ¿no es cierto? Los materiales básicamente diamagnéticos, ¿sí? Y paramagnéticos. Y casos extremos de estos dos materiales son los que serían los superconductores y los ferromagnéticos. ¿Sí? Nosotros vamos a dedicarnos a estos dos, ¿no? Igualito que en los otros medios, porque estos dos son medios lineales. Estos dos ya no son medios lineales, ¿no? Ya son medios más complejos. ¿Sí? Entonces vamos a dedicarnos a los diamagnéticos y los paramagnéticos. Un imán es una cantidad ferromagnética, ¿ya? ¿Sí? Y tienen conceptos parecidos, ¿no? A los que habíamos visto antes. Ya un material ferroeléctrico, recordarán, es un material que se autopolariza. ¿Sí? Un material ferromagnético es lo mismo, ¿no? Se automagnetiza. ¿Ya? Igual, ¿no? Aparecerán aquí otros materiales. La diferencia aquí es de estas dos, ¿no? Aparece el diamagnetismo y el paramagnetismo, que sí se diferencia un poquito con la cantidad en electrostática, ¿ya? Pero fundamentalmente estamos teniendo los mismos conceptos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver estos materiales ya los materiales básicamente diamagnéticos y paramagnéticos, en función, ¿no? del spin electrónico y el movimiento orbital de los electrones, ¿ya? Quedamos ahí por ahora.